A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículos 29 hacia el 34. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Termina el versículo 34 diciendo así: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Para comenzar, quiero decirle que aquí está hablando nuestro Señor Jesús el Cristo. Y aquí, para que vayamos identificando ya Mateo 24, nuestro Señor está hablando con sus discípulos, con los que le estaban siguiendo, con los discípulos que habían creído en Él, con los que iban a ser el fundamento del cristianismo. Todo esto le voy diciendo para que usted pueda tener una idea de lo que encierra este gran capítulo 24 de Mateo. Déjeme decirle, yo esperaba un día llegar a este momento, pero no pensé que fuera tan pronto. Tenía yo la idea que a poco tendrían que pasar otros 20 o 30 años, pero veo, hermano, hermana, que lo que yo veía hace unos 20 o 30 años más, fíjese bien, y que pensaba que podríamos empezar a verlo en unos 40 o 50 años, lo estamos viendo en unos 20, 25 años. En otras palabras, estamos acercándonos vertiginosamente al final de todas las cosas. Pero yo quisiera que me entendiera lo que le voy a decir. En estos días en que estamos viviendo, hay una epidemia, vamos a decirlo así, una epidemia más terrible que el COVID-19 que le llaman ahora. Hay una epidemia que ha enfermado a miles y millones de creyentes en Cristo Jesús, comenzando, por supuesto, de los enseñadores. Y en estos días, cuando la gran mayoría de los cristianos miran todo muy normal, porque oyen que por acá se habla de Cristo, por allá se habla de Cristo también, escuchan en la radio, una radio que se habla nada más de Cristo, ven en la televisión que se habla nada más de Cristo, y la mayoría, oiga bien, la gran mayoría de cristianos piensan que es lo más normal del mundo. Para mí no es nada normal. ¿Y sabe por qué para mí no es nada normal? Porque un cristiano escucha en la radio un mensaje
y luego el mismo cristiano mira en internet un estudio de alguien que lo está poniendo y es diferente. Mira un canal de televisión y están dando el mismo tema y es diferente. En estos días hay quienes se han dedicado a hacer libros de enseñanza cristiana y déjeme decirle, de lo que ellos menos tienen es de cristianos. En otras palabras, muchos han estado usando el cristianismo como medio de sacar provecho, y muchos que antes eran siervos leales a Dios, que eran siervos con temor de Dios, se han vuelto unos sinvergüenzas. Y no les importa qué es lo que han de predicar con tal de ser famosos y de obtener dividendos por medio de lo que están haciendo. Por eso, yo creo que Dios quiere que me siente tranquilamente y le hable como debo hablar en estos días. Ya llegó la hora de aclarar cualquier cosa que se vea rara. ¿Por qué? Porque hay millones y millones de cristianos muy hermosos, cristianos y cristianas muy sencillos, cristianos y cristianas que se han entregado a Dios con todo su corazón y que desean estar con Cristo por toda la eternidad. Y ya que ellos están en peligro, es que debemos de aclarar todas estas cosas. De antemano quiero decirle, antes de que nos adentremos en el tema, hermanos, hermanas, la palabra de Dios es clara. Y el apóstol Juan dijo, no creáis a todo espíritu. Es decir, va a venir un día alguien con aparente santidad, aparente espiritualidad. Va a venir un día alguien el cual va a parecer que es un gran siervo de Dios. Y dice el apóstol Juan, no crean a todo espíritu, porque hay muchos con un espíritu de engaño que se han echado a andar por el mundo. También nos dice la palabra de Dios. El apóstol Juan dice, si viene alguien y no trae la enseñanza de Cristo, no le digas bienvenido, no lo aceptes, no lo recibas, porque es como participar de sus mismas malas acciones. También el apóstol Pablo, cuando habló de que en la iglesia en Corinto estaban cubriendo la fornicación, les dijo, no se junten con alguien que llamándose hermano sea fornicario, o sea ladrón, o sea borracho. Con el tal ni siquiera coman. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, la palabra de Dios nos llama a abrirnos camino en medio de tanta cosa contraria a Dios, en medio de tanto engaño, en medio de tanta fantasía, y siempre con la luz de la palabra de Dios. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, vamos entonces a mirar una vez más Mateo capítulo 24, versículos 29 hacia el 34. Ahora sí ya le voy a dar una idea por dónde vamos a ir con el tema. Y quiero decirle que este tema se los estoy entregando a raíz de que hace unos días hablé acerca de lo que es Mateo 24 y empezaron una de preguntas y una gran cantidad de hermanos diciendo, hermano Rodríguez, yo no había visto Mateo 24 desde este punto de vista y me encanta, háblenos más acerca de eso. Por eso es que estamos en estos momentos nuevamente tocando Mateo 24. Ahora, quiero que ponga atención. Hay una gran cantidad
de cristianos creyendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que después de pasar por la gran tribulación, entonces es que viene el Señor Jesús y que es cuando arrebata la iglesia. Y aquí, esta escritura que acabamos de leer es la que se pone como fundamento bíblico para asegurar que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. Y quiero que usted lo lea, porque seguramente ya lo ha escuchado, y hay muchos hermanos que en este momento pueden estar ya con la idea de que como iglesia van a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque así lo oyeron, aunque ya lo habían visto de otra manera, que no iban a pasar la gran tribulación, pero alguien vino y les expuso el tema de tal manera que los convenció. Y mire, a la vista, leyéndolo así como está, pues cualquiera diría que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque primeramente, estas personas que son tan convincentes y que enfatizan solo en esta porción, no se salen de ahí. Ahí le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta a esta porción de la escritura y no se salen de ella hasta que lo convencen a usted y al rato ahí lo llevan. Y mire, cualquiera diría que así es, porque dice Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, note esto, dice inmediatamente de la tribulación de aquellos días. O sea, está hablando de que pasa primero la gran tribulación y luego el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Como ya se vio en la primera parte de Mateo 24, 29, que dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y en el verso 30 más adelante dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Como le digo, por eso hacen creer a cualquiera que la iglesia ha de pasar la gran tribulación, porque le muestran primeramente Mateo 24, 29, donde dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se lo explican de esta manera. Aquí dice que primero pasará la gran tribulación y luego después, el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y mire lo que dice el verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Como usted puede ver, hermano, hermana que está pendiente en estos momentos, ahí es donde le están dando a saber, ahí es donde le están diciendo que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. Y mi hermano, mi hermana, debemos de tener mucho cuidado. Una vez más le digo, no puede la iglesia pasar por la gran tribulación. Ahora, yo quiero en estos momentos decirle, esto que acabo yo de leerles, que se cita para asegurar que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación, es una enseñanza nueva, es una enseñanza moderna, es una enseñanza que se ha introducido últimamente. Y le voy a decir, oiga bien lo que le voy a decir. Yo me convertí hace más de 43 años, en 1977,
a principios del año. En aquel tiempo, fíjese, no hace tantos años, sin embargo, en aquel tiempo, en el área de Los Ángeles, diríamos en California, Los Ángeles es la ciudad capital, vamos a decir, de el área de California, porque es, vamos a decir, la ciudad grande. Las demás ciudades alrededor son ciudades más pequeñas. En otras palabras, todo lo que uno quiera encontrar lo va a encontrar más fácilmente en el área de Los Ángeles. Así también lo que tiene que ver con las cosas de Dios. En 1977, cuando yo me convertí al Señor, no había más que una librería cristiana. Y esa librería cristiana no tenía tanto material cristiano en español. Yo tuve que empezar a comprar libros en inglés para poder instruirme, ya que nunca fui a un instituto bíblico. Y tenía que comprar libros en inglés. Por la gracia de Dios aprendí a leer inglés y eso me ayudó. Y déjeme decirle, en aquel tiempo, cuando yo me convertí al Señor, cuando se hacía referencia a la gran tribulación, si la iglesia habría de pasar o no la gran tribulación, jamás se mencionaba Mateo 24, del verso 15 hacia el verso 21. Siempre que se hablaba de la gran tribulación, se hacía referencia a Apocalipsis capítulo 13, con la entrada, con la manifestación del anticristo. Así es que mi hermano, mi hermana, una vez más le digo, cuando se habla de la gran tribulación y se está poniendo como fundamento Mateo 24, del verso 15 al verso 21, déjeme decirle, no es lo que se enseñaba años atrás. Y alguien podría decir, es que cuando usted se convirtió, hermano Rodríguez, estaban más atrasados, no había tantos descubrimientos. No, hermano, déjeme decirle, si existe cristianismo en estos días, es porque hubo un buen fundamento cristiano hace 20, 30, 40 o 100 años atrás. De otra manera, no existiéramos nosotros en este día. Hay que tener mucho cuidado con ello. Así es que una vez más le digo, si se está hablando aquí, me voy a detener bastante porque esto es muy importante. Si se está hablando aquí en Mateo 24, del verso 29 hacia el 34, que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación, y se basa quien enseña esto en Mateo 24, 29, que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una vez más le digo, va a ser muy difícil que las personas que enseñan esto, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, se salgan mucho de esta escritura, Mateo 24, 29 al 34. ¿Por qué? Porque aquí es donde ellos aparentemente encuentran primero la tribulación, enseguida la señal de la venida de Cristo y el recogimiento de los creyentes. Por eso, esta es la parte más fuerte que tienen. Pero una vez más le digo, y recuerde y grábese esto, pregúntele a cualquiera que tenga más de 40 años de convertido y dígale que cuando se hablaba de la gran tribulación, ¿a qué escritura se referían? Una vez más le digo, jamás escuché yo que el predicador fuera a Mateo 24 cuando se hable de aquella gran tribulación ahí.
siempre que se hablaba de la gran tribulación, se hacía referencia a Apocalipsis capítulo 13, cuando Satanás recibe la autoridad de parte de Dios para manifestarse en toda su plenitud en esta tierra por 3 años y medio. Así es que una vez más, grábese eso y recuérdenlo. Siempre que se hablaba de la gran tribulación, se hacía referencia a Apocalipsis capítulo 13, cuando se habla de las 2 bestias. Otro día vamos a hablar acerca de eso. Yo quisiera en estos momentos que primeramente pudiéramos darnos una idea, y esto es ahí en Mateo capítulo 24 al principio. Quiero que venga juntamente conmigo a Mateo capítulo 24, si no, nunca vamos a poder entender este maravilloso tema. Venga conmigo, Mateo 24, y quiero que ponga mucha atención, porque ahí dice, empezando en el verso 1, Mateo capítulo 24. En otras palabras, nosotros no podemos ir directamente a Mateo 24, versículos 29 al 34, y decir que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación, porque ahí en el verso 29 hace referencia a la tribulación de aquellos días. No podemos ir ahí y decir que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación sin antes leer Mateo 24, verso 1 en adelante. Y recuerde esto, si nosotros leemos solamente Mateo 24, versículos 29 al 34, y aseguramos que ahí se habla de la gran tribulación, y que primero será la gran tribulación, luego las señales de la venida de Cristo, y luego el recogimiento de la iglesia, entonces estamos ignorando o desconociendo lo que empezó a decir nuestro Señor y lo que realmente provocó todo este movimiento. Y de antemano le digo, todo lo que sucede en Mateo 24 fue provocado directamente por Dios, porque a Dios le interesaba dar esta revelación a su iglesia. Así es que vamos a leer lo que dice aquí en Mateo 24, verso 1 hacia el verso 2. Una vez más, tengo que recordarle esto para que se le quede grabado. Se enseña que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación, porque en Mateo 24, 29 dice, después de la tribulación de aquellos días. En el verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y luego en el verso 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y recogerá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Por eso es que se enseña que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. Pero, ahora sí leamos Mateo 24, versículos 1 y 2. Pero no sé si en su Biblia haya una inscripción en letra negra antes de empezar a leer. En mi Biblia, en la Biblia Reina Valera, dice, Jesús predice la destrucción del templo. Entonces, esto nos da a entender algo, que antes de tomar Mateo 24 del verso 29 al 31 y decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿no cree usted que deberíamos primeramente saber de qué se trató en el principio de Mateo 24? Porque estamos tomando todo lo que podemos ahí para asegurarnos que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. Pero ¿no será que le estamos quitando algunas cosas que eran para
el pueblo de Israel y se la estamos poniendo a la iglesia para poder nosotros tener una base de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Una vez más, recuerde lo que dice ahí en la inscripción en letras negras antes de empezar a leer Mateo 24. Dice: Jesús predice la destrucción del templo. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora no solamente hay que poner nuestra mirada en la segunda venida de Cristo y si la iglesia ha de pasar por la gran tribulación, porque según lo que vemos acá en la inscripción en letras negras antes de empezar a leer Mateo 24, dice: Jesús predice la destrucción del templo, lo cual nos está enseñando que hay que tener mucho cuidado de destinar lo que tenga que ver con la predicción o profecía de nuestro Señor acerca de la destrucción del templo en la ciudad de Jerusalén y lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, es importante que volvamos otra vez a leer en Mateo capítulo 24, versículos 29 en adelante. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, ¿otra vez a leer lo mismo? ¿No será que ya se confundió? No, hermanos, debemos leerlo una vez más. ¿Por qué razón? Porque aquí en Mateo 24, del verso 29 hacia el 31, hace referencia a la segunda venida de Cristo Jesús. Y allá en lo que estamos a punto de leer, en Mateo 24, 1 y 2, habla acerca de lo que sucedería en la ciudad de Jerusalén con el templo y los edificios del templo. Entonces, como le digo, allá en Mateo 24, 29 al 31, habla de la segunda venida de Cristo y solamente se toma el verso 29 donde habla acerca de la tribulación de aquellos días, pero en el verso 30 ya habla de la segunda venida de Cristo y en el 31 de el recogimiento de los escogidos. Entonces, ahora sí, vayamos a Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, sin olvidar lo que dice ahí al principio. Jesús predice la destrucción del templo. Y dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Note aquí, hermanos, hermanas, una cosa es leer el versículo 1 y 2 de Mateo 24. Y otra cosa es estar delante de aquella manifestación tan gloriosa de aquellos edificios. Estoy preparando un libro y voy a poner una imagen, una fotografía de una parte, una pared, un muro que queda de aquellos edificios, donde los judíos en estos días van a hacer sus oraciones. Hermanos, aquel muro, aquella pared es imponente. Los hombres se ven como hormigas allá a comparación de aquellos grandes edificios. La altura de un hombre es la altura de una roca. Es algo maravilloso. Entonces, mi hermano, mi hermana, notemos aquí. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Una vez más, hermanos, me voy a detener mucho, pero va a valer la pena, porque aquí descubrimos algo muy importante, y es que los discípulos de nuestro Señor Jesús ni siquiera se imaginaban lo que en ese momento ellos mismos iban a hacer.
En otras palabras, Dios los motivó allá dentro de ellos para que de cierta manera le llamaran la atención a nuestro Señor sobre la grandeza de aquellos edificios, la majestuosidad de aquellos edificios. Y una vez más, vea usted la mano de Dios aquí. Vea usted a Dios introduciéndose ahí y haciéndole sentir a aquellos discípulos de nuestro Señor que le mostraran la majestuosidad de aquellos edificios. ¿Acaso el Señor no los había visto? ¿Acaso el Señor no los conocía? Por supuesto que sí. Sin embargo, Dios provocó aquella necesidad de hacérselo ver al Señor, porque ahí quería Dios dar una revelación. En otras palabras, en alrededor de 40 años, un poquito más, oiga bien, en alrededor de 40 años, un poquito más, la ciudad de Jerusalén sería destruida. Habría una gran mortandad de judíos y a Dios le interesaba darles a conocer a aquellos israelitas, y porque no podía dejarlos sin darles a saber lo que iba a suceder. Ahora, aquí quiero que vaya descubriendo varias cosas en las cuales nos vamos a profundizar más adelante. ¿A quién es a quien se le está dando la revelación de lo que va a suceder? Es a los discípulos del Señor, es a los que creyeron en Cristo, es a los que le recibieron como su Mesías. No les está dando la revelación al pueblo judío en general, sino a los discípulos. Esto nos muestra que usted y yo, mi hermano, si hemos creído en Cristo, si nos hemos mantenido buscando limpiarnos más y más a cada día para hacerle más agradables a Dios, o en otras palabras, si le hemos estado permitiendo al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija, y no hemos estado buscando hacer las cosas por nosotros mismos, sino esperando a que el Espíritu Santo nos muestre qué paso dar. Si es que nosotros que hemos creído en Cristo Jesús y que Cristo ha venido a ser uno con nosotros y le hemos dejado a Cristo que Él viva en nuestras vidas, entonces a nosotros Dios nos revelará muchas cosas. Esto, hermanos, podría desviarnos de aquí por otro tema maravilloso. El tema, por ejemplo, de que cualquier cosa que venga a este mundo, jamás Dios la dejará que suceda sin que antes les avise a aquellos que les sirven. Esto es para que usted, mi hermano, mi hermana, salte de alegría, para que usted, mi hermano, mi hermana, se regocije en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos descubriendo que cuando los discípulos de nuestro Señor Jesús, el Cristo, ni siquiera se imaginaban, con el propósito de hacerles una revelación de lo que sucedería en poquito más de 40 años en Jerusalén, Dios les inquietó para que mostraran los edificios y el templo a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que de ahí se abriera una conversación que terminaría en la revelación de lo que sucedería sobre la ciudad de Jerusalén y la gente de los que habían rechazado al Señor y que no le habían recibido como su rey, como su Mesías. Esto, hermanos, está bien interesante. Vayamos una vez más ahí a Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Una vez más, ¿está mirando usted a Dios
moviendo a los discípulos del Señor para decirle: Señor, mira nada más qué grandeza, mira qué majestuosidad, mira qué poderío muestran estos edificios. Está mirando a Dios obrando ahí. Ahora vea lo que el Señor Jesús contesta, ya con el propósito de dar a conocer lo que había estado escondido. Y dice el verso 2: respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? En otras palabras, miren bien, miren cuidadosamente estos edificios. Miren su poderío, miren su grandeza, miren su majestuosidad, miren que parece que son impenetrables. Y les dice al final: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí nuestro Señor Jesús les está profetizando algo que habría de suceder ahí en Jerusalén, algo que culminaría con la destrucción del templo en Jerusalén, que ya para destruirle el templo a los judíos sería como atravesarles el corazón con una flecha. Les daban en el corazón. Y piensen esto, mi hermano, mi hermana, piensen esto. El Señor Jesús le está hablando al pueblo de Israel que les van a derribar su templo. Esto no es cualquier cosa. Cuando llegara el momento que se derribara el templo, para muchos sería como que vencieron a Dios, como que derribaron a Dios, como que destruyeron a Dios. Pero para los que conocemos la palabra de Dios, sería como que Dios se alejó del templo y por eso pudieron derribarlo y hacer lo que quisieran. Mientras tanto que Dios permanecía ahí, nadie podía acercarse, nadie jamás podía levantar una mano contra Jerusalén y su templo. Por eso, mi hermano, mi hermana, aquí hay algo muy maravilloso y le digo, nos vamos a ir tan despacio como sea necesario, porque vamos a descubrir muchas cosas muy hermosas. Dice el verso 2, respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiero que ponga atención en el versículo 3. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí me detengo. Ciertamente, estas palabras que traen un signo de interrogación, fíjese bien, y que cierra hasta el final del verso 3, yo lo voy a cerrar donde dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor había de darles a conocer a sus discípulos todas las cosas que les demostraran el tiempo cuando sería destruido el templo y aquellos edificios majestuosos, cuando Jerusalén sería arrasada. Entonces, mi hermano, recuerde esto. Aquí hay dos cosas que son las que más tienen explicación de parte del Señor, y son la destrucción de Jerusalén con su templo y la segunda venida de Cristo. Son las que tienen más información, son las que más traen luz por medio de la Escritura, y nosotros debemos saber qué es para una cosa y qué es para otra cosa. Entonces, volvemos a Mateo capítulo 24 y en el versículo 29 hacia el 31. Note esto.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, yo quisiera que usted mirara, yo no sé, si en su Biblia hay una inscripción antes del verso 29, es decir, antes de leer el verso 29, hay un letrero ahí, hay una frase en letra negra en su Biblia, en la mía sí, y dice, la venida del Hijo del Hombre. Cuando usted lee allá en Mateo capítulo 24, versículo 3, los discípulos hacen preguntas sobre tres cosas. Y la primera es, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que el Señor le dijo, miren esto, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, el Señor les dio una profecía sobre la destrucción de la ciudad de Jerusalén con su templo. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es una profecía, solo que sería una profecía a corto plazo. Por eso, hermano, hermana, tengamos mucho cuidado. Una vez más le digo, cuando el Señor les da la profecía de la destrucción del templo, aquello vendría a llevarse a cabo en un poquito más de 40 años. O sea, estaba muy cercano a aquello. La gran mayoría de los que vivían en esos días iban a ver aquella destrucción. Pero aparte de eso, cuando le preguntan los discípulos en el verso 3, Mateo 24, 3, y le dicen al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción del templo y sus edificios? Y luego le hacen otra, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y le hacen otra, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Entonces nosotros no debemos mezclar, oiga bien, lo que el Señor dio de enseñanza acerca de la destrucción de Jerusalén con su templo, con la enseñanza que dio acerca de las señales de la segunda venida, porque vamos a meternos en problemas. Entonces, acá en Mateo 24, verso 29, se comienza como nosotros lo tenemos ordenado en nuestra Biblia, se comienza con lo que dice ahí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y luego dice, el sol se oscurecerá, ya de ahí empiezan las señales de la segunda venida de Cristo. Hay muchas cosas que hay que mirar, hay muchas cosas que hay que entender. Y una de ellas es que como nosotros tenemos nuestra Biblia, es decir, aquí estamos leyendo Mateo capítulo 24, versículos 29 en adelante. ¿Sabía usted que originalmente no había capítulos ni versículos? O sea, era una sola escritura. Pero últimamente, vamos a decir así, ¿a poco con un buen propósito, con un buen deseo,
se dividió en capítulos y en versículos. Y déjeme decirle, está comprobado en las Sagradas Escrituras que hay ocasiones que ciertas porciones de la Escritura que deberían estar en la terminación de un capítulo se deben de usar en el comienzo del siguiente capítulo. En otras palabras, yo creo firmemente que lo que dice ahí en Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no debemos tomarla nosotros como que eso tiene que ver con la enseñanza que se nos da para saber acerca de la segunda venida de Cristo. Déjeme decirle, todo esto le va a resultar muy raro a muchos hermanos. Y muchos hermanos hasta van a sentir un poco tedioso, un poco aburrido este tema. Y tienen razón, porque estos temas, así como lo estamos desarrollando, son solamente para estudiosos de la palabra de Dios, para personas que tienen un llamamiento a escudriñar. Y le digo esto porque para muchos puede ser tedioso, puede ser aburrido, pero para otros puede ser algo muy interesante, que ni parpadean porque están recibiendo algo que no lo habían visto de esa manera, y a poco ya el Señor les está conectando otras escrituras ahí, porque yo puedo leer una cosa, pero otros hermanos está usando el Señor para mirar otras cosas, de manera que lo que le estoy compartiendo puede servirle a ustedes, como que estamos ahí alrededor de una mesa, como aquellos que están jugando a las cartas. La carta que yo ya la tengo y que no me sirve porque yo ya acomodé mi juego aquí, ¿a poco le sirve a usted? ¿O a poco lo que yo digo le sirve a usted para conectar algo que está todavía más completo que lo que yo tengo, porque a poco a usted el Señor lo extendió para otra área? Ojalá que me entienda. El asunto es que para mí esto de inmediatamente, el verso 29 al principio, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, eso para mí pertenece a otra área. Y desde donde dice el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, hasta el verso 31 tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a ver, porque aquí, hermanos, este tema está bien interesante y, como le digo, nos vamos a entretener todo lo que sea posible. Veamos aquí. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué no leemos un poquito más centrado esto de la tribulación? ¿Qué le parece si lo vemos desde otro punto de vista? Vayamos inmediatamente a Mateo capítulo 24 y vamos a leer el verso 15 en adelante. Si nosotros vemos que dice después de la tribulación de aquellos días, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, quien diga que ahí se refiere a la gran tribulación que pasará supuestamente la iglesia, yo le digo, hermano, hermana, ahí no se está refiriendo a el tiempo del anticristo, porque la escritura que está ahí no es para que podamos ubicar al anticristo ahí. Si usted mira detenidamente, si usted conoce la palabra de Dios, no podemos ubicar esto. Me refiero a la tribulación de aquellos días. No la podemos
tomar en cuenta como que es la gran tribulación, que es en los días antes que Cristo aparezca, porque ahí no hay nada que lo compruebe. Pero aquí hay algo más, que podemos ubicar aquella tribulación. Y grábese lo que dice aquí, verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En la Biblia Dios habla hoy. Este mismo versículo dice: tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento. ¿Por qué le estoy leyendo lo mismo en otras Biblias? Para que usted se vaya dando una idea. Jerusalén fuera invadida por el Imperio Romano y que fueran destruidos el templo y que hubiera una mortandad de judíos, como sucedió realmente en el año 70 de nuestra era. Hay muchísimos hermanos que no sabían. En este momento tengo la plena seguridad que hay muchísimos hermanos que no sabían que Jerusalén fue invadida por Roma. En el tiempo de nuestro Señor había muchos movimientos de los judíos en contra de los romanos. Me refiero a los grupos que se levantaban y buscaban ir en contra de Roma, o sea, como conocemos los grupos guerrilleros, como conocemos esos grupos que se levantan por allá en nuestro país, en México. En ese tiempo se levantaban grupos así, en contra de Roma. Y hermanos, lo que el Señor les está revelando aquí es que iba a venir una invasión donde Roma iba a invadir Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? ¿No había judíos más en otros lugares? Claro que sí, pero Jerusalén era el corazón. Entonces Roma le hería el corazón y prácticamente debilitaba todo. Por lo tanto, ahí, hermanos, en el año 70 de nuestra era, Jerusalén fue invadida. Y en la historia, ¿verdad?, hay un historiador judío que se llamó Flavio Josefo, el cual da testimonio y dice que 1.300.000 judíos aproximadamente fueron muertos. Dice ahí que hubo una hambre terrible en esos días. Ya les voy a leer porciones de eso más adelante. Pero ahí es donde vemos la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. El ejército romano arrasó con Jerusalén y hizo pedazos el templo, destruyó el templo y los edificios, y solo quedó ese muro, el muro de los lamentos que se conoce ahora ahí en Jerusalén. Entonces, mi hermano, mi hermana, si nosotros vemos ahí cómo es que Roma invadió Jerusalén, eso fue una gran tribulación para el pueblo judío. El pueblo, grábese esto, el pueblo que rechazó al Mesías, el pueblo que no creyó en Cristo, el pueblo que se prestó para que dieran muerte al Señor. Ahora quiero que venga conmigo ahí a Mateo capítulo 24, versículo 15 en adelante. Y usted se dé una idea de lo que tiene que ver con lo que dice Mateo 24, 29 al principio del versículo 29. Porque dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿A qué tribulación se estaba refiriendo el Señor? ¿A qué días se estaba refiriendo el Señor? Note esto. Esto que vamos a leer del verso 15 en adelante tiene que ver con lo que preguntaron los discípulos primeramente. Le dijeron ahí en el verso 3, Mateo 24, 3, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo va a ser destruido el templo y sus edificios?
¿cuándo es, Señor, que tú dices que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada? Y vea lo que dice el verso 15, Mateo 24, 15. Ponga mucha atención, leamos muy despacio. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos, que eran judíos, ahí no había pueblo gentil, ahí era solamente pueblo judío. Y dice el Señor Jesús a sus discípulos, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, oiga esto, el Señor les está diciendo a sus discípulos, a sus contemporáneos, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, cuando vean que el templo es invadido, que Jerusalén es humillada, que entra lo inmundo al área santa de Dios. Fíjese bien, cuando viereis en el lugar santo la abominación desoladora, ahí ya se está refiriendo a una gran tribulación que se avecinaba. Y está diciéndoles a sus discípulos, cuando dijo, cuando veáis, señal de que aquella generación, la gente del tiempo del Señor, iba a ver aquello, porque lo que el Señor les estaba profetizando de la destrucción del templo y los edificios se llevaría a cabo en un poco más de 40 años. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el que le entienda. Verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto tiene que ver con la tribulación que se habla en el verso 29. Y está hablando el Señor a sus discípulos, que cuando ya vieran que estaba muy encima la invasión romana, dice, huyan a los montes. Aquí hay algo, hermanos, que no se le estaba revelando a todo el pueblo judío que rechazó al Señor, que no creyó en el Señor y que se prestó para que le dieran muerte. A ellos no se les estaba tomando en cuenta. Les está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, que estén pendientes, que estén alertas y estén dispuestos a huir. Esto nos da una enseñanza muy clara de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque aquí los discípulos de nuestro Señor, los seguidores de Cristo, están siendo alertados, están siendo instruidos para que salgan, porque al final, según la historia, los creyentes no fueron sorprendidos en Jerusalén cuando Roma invadió Jerusalén y destruyeron el templo de los judíos. La historia enseña que desde el año 66, seguramente cuando ya se escuchaba muchos rumores acerca de una invasión terrible de Roma a destruir Jerusalén, ya se escuchaba, ya casi sentían que estaba encima, entonces empezaron a irse los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús. Por eso esto es muy interesante y una vez más le digo, aquí tenemos ya una prueba de que la iglesia no pasa por la gran tribulación, porque la iglesia, que eran realmente los discípulos de Cristo en aquel momento, fueron instruidos, fueron enseñados, fueron alertados y fueron exhortados para que salieran, que no tuvieran que pasar por la gran tribulación.